Amén. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Los saludo como cada domingo. Su hermano Ramón, acá de la Casa de Oración de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo Salvador. En primer lugar, agradecido a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él nos permite a través de este medio poder enviar palabra de Dios a cada hermano, hermana de la Casa de Oración de Villasala, de La Perlita, de los hermanos de aquí de Parque David Moreno, y Rodríguez, Merlo, San Miguel y de todos esos lugares donde los hermanos se congregan en este lugar. Debido a la pandemia, a la cuarentena, a la restricción que hay de parte del gobierno, que tenemos que estar a menos de 2 metros, no podemos hacer las reuniones, no podemos ir contra las autoridades que puso Dios aquí en nuestro país. Es por ese motivo que no hacemos las reuniones, porque un grupo, los menores de 12 años no podrían venir y los mayores de 60 no podrían venir, y solo un grupo pequeño podría congregarse. Y Dios dice que no hay que hacer asesión de personas. El día que Dios en su voluntad abra la puerta será para todos. Y porque así dice la Biblia, que debemos congregarnos todos, niños y ancianos. Si no se puede, es porque Dios lo estableció así y debemos respetar la ley que puso Dios según la Escritura. Por allí muchos hacen reuniones, bueno, sabrán cómo se presentarán delante de Dios y qué cuenta le darán a Dios de ese motivo. No somos cobardes ni mucho menos porque no hacemos las reuniones, no, todo lo contrario. Las autoridades nos permiten llegar a todos los hermanos a través de este medio y así lo hacemos, respetando a Dios y la voluntad del Señor. Que Dios los bendiga. Agradecidos a Dios, quiero también decirle a los hermanos del ministerio que se comenzaron con las obras acá en la Casa Central. Los hermanos ya están viniendo los sábados, están viniendo a preparar, a acicalar la iglesia, como les dije los otros días, y bueno, arreglarla y seguir la construcción. Muchos habían prometido sus donaciones. Bueno, quiero decirles que la pueden acercar los días sábados a este lugar. Los días sábados, de 8 a 2 de la tarde, están los hermanos trabajando. Así que bueno, hermano, tú que prometiste, tú que te inquietaste, bueno, ya comenzaron las obras. Así que te esperamos, que Dios te bendiga. Y bueno, liberar a todos los cautivos, los que están bajo la influencia del mal. Orar por aquellos que están sufriendo alguna dolencia, alguna enfermedad, que el Señor en este momento esté tocando ese cuerpo enfermo, esa área donde el dolor está provocando angustia y tristeza de ese varón, esa mujer. En el nombre de Cristo reprendemos ese dolor, reprendemos ese mal ahora. Liberamos a los que están todavía en cautiverio del alcoholismo, del tabaquismo, la drogadicción, la prostitución, la delincuencia y toda inmundicia. En el nombre de Jesús oramos por la restauración de los hogares, los matrimonios, que vuelva el amor del esposo con respeto hacia la esposa y el amor de la esposa con respeto hacia el esposo, porque nadie los puede separar, solamente la muerte. Que Dios bendiga cada hogar, cada matrimonio y lo libere de toda inmundicia y de toda cosa mala en el nombre de Jesús. Señor, sean restaurados. Los que están dormidos, Señor, se han despertado porque deben cuidar su salvación, deben velar por su salvación y lo deben hacer con temor y temblor. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Dios Padre, en esta mañana por mi hogar, mi esposa, mis hijos. Te doy gracias a Dios porque tú me guardas, me sostienes y me bendices, Señor. Guárdanos del mal y líbranos de todas las tentaciones que nos rodean, en el nombre de Jesús. Señor, me uno a la oración de todos los ministros del Señor que respetan tu voluntad y que sujeto a tu palabra están haciendo conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Doy gracias a Dios en el nombre de Cristo, porque tu palabra nos dice toda la verdad y somos testigos de tu preciosa verdad, Señor. En el nombre, ten misericordia, Dios Padre, de nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Y esté en tu voluntad, Señor mío, abrir la puerta de la casa de oración. Está en tu santa voluntad. Que así sea para la gloria de Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano. Una vez más, que la paz del Señor reine contigo. Vamos a tomar rapidito la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, donde Jesús comparece ante Pilatos. Usted sabe que, bueno, debemos tener conocimiento de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo para darle más valor a la salvación de nuestras almas. Muchos cristianos ignoran, tal vez por ignorancia, de los padecimientos, de los sufrimientos del Señor, para darle salvación a tu alma, y no cuidan la salvación.
Ahí andan despreocupados, sin oración, sin leer la palabra, sin siquiera estar en este momento en sus hogares tratando de recibir palabra de Dios. Muchos cristianos andan desordenadamente también, yéndose de iglesia en iglesia, sin consultar al pastor de este lugar. Se congregan aquí, van para allá, buscando el calor que solamente hay en la casa de oración que Dios se estableció, que Dios abrió. Entonces no son tenidos en cuenta porque son rebeldes, son contumaces, andan de iglesia en iglesia. Y una planta que se trasplanta todos los días no puede crecer. Nunca te faltó a ti, hermano, aquí el alimento, no te faltó la palabra, no te faltó. Si te fuiste fue porque te gustó el pecado, te gustó la inmundicia. Y no puedes venir a reclamar nada a este lugar, porque anduviste en desobediencia, anduviste en falta. Nunca te sujetaste, ni a Dios, mucho menos a las autoridades de esta casa de oración. Ojalá que Dios te dé otra oportunidad y te arrepientas de todos tus errores, tus faltas y tus pecados, y te conviertas y camines el camino angosto, porque se trata de tu salvación y la de tu casa. Debemos ser sabios en estas cosas. No se puede andar de iglesia en iglesia sin saber si aquel que te está hablando es un ministro de Dios o un ministro de quién es. Porque no te faltó palabra de Dios. A pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, estamos llevando palabra de Dios por estos medios a todos los hogares. Me he visto impedido de visitar lugares, hospitales, clínicas, por el motivo que no se me permite por el protocolo que hay. Pero usted sabe bien que mientras no había pandemia, nunca esquivé el visitar un hogar, visitar un hospital o una clínica. Así que Dios lo ayude y lo bendiga, y le aclare el día, le aclare los pensamientos. En el nombre de Jesús, que Dios lo bendiga y lo ayude. Gloria al nombre del Señor. Bien, pasemos a la palabra de Dios, capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Gloria a Dios. Versículo 1, dice que estaba Jesús ante Pilatos y primero lo habían llevado a la casa de Caifás, pero ahora estaba comparecido ante Pilato. Y dice así la palabra del Señor. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Oiga eso. Fue por usted. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de un manto de púrpura. No era un manto nuevo, era un trapo viejo, sucio, que había una capa vieja que algún soldado había dejado tirada por allí, o la fueron a buscar al cuartel, no sé, pero no era algo nuevo, no. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Eso lo hizo por usted y por mí. Allí está Jesús, en el pretorio, recibiendo toda clase de burlas de los soldados, recibiendo una corona de espinas y sufriendo todas las bofetadas que le daban los soldados mientras se burlaban de él. Entonces Pilatos salió otra vez y le dijo, mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato no encontró ninguna culpa, como seguro no hubo ni habrá ninguna culpa en el Señor. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. A modo de burla, ¿qué peligro puede causar este hombre? Después que los soldados lo habían ultrajado, lo habían golpeado, lo habían maltratado, lo habían desfigurado y se habían burlado de él. Entonces, dice la palabra de Dios que en el versículo 6 que le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles y dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Por supuesto, citaron a su conveniencia la palabra. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús,
¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Gloria a Dios. Así muchos líderes del mundo ostentan estas cosas, esta soberbia, esta altivez. Pero Jesús le aclaró el tema y le dijo al Señor Jesucristo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Gloria al nombre del Señor. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Buscaban con artimaña estos sacerdotes que Cristo había puesto en el templo, crucificarlo. Fíjese la traición de estos sacerdotes hacia el Señor. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús. Se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gabata. Era la víspera de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, a tono de burla. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Lo cambiaron al Señor de señores, al Rey de reyes por el César. Fíjese el odio que tenía. Mi alma te alaba, Jesús. Así muchos cristianos también hoy cambian el señorío de Dios en su vida por otras inmundicias mundanas. Ya vamos a hablar de ese tema. Así entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. En este capítulo, hermano, que acabamos de leer, en estos pasajes, en estos versículos de San Juan, vemos el proceso de Jesús ante el tribunal del gobernador Pilato, que termina con la sentencia de muerte que llevó a la cruz a nuestro Salvador. Hermano, el injusto proceso del Señor Jesús, los que lo acusaban siguieron adelante en sus malvados designios. Mi alma te alaba, Jesús. Y no era nada más y nada menos que los sacerdotes que el Señor Dios había puesto en el templo. El enemigo se había arreglado para darlos vuelta y ponerlos contra el Señor Dios. Así también hace hoy mismo, con muchos que se dicen pastores, que se dicen hermanos, hermanas en Cristo. El diablo el adversario, el diablo logra ponerlos en contra de la sana doctrina, de la sana enseñanza, de la bendición de Dios. El diablo no ha cesado en su tarea. Él sigue metiéndose en los templos, diciéndole a los que no son pastores, ustedes son pastores, diciéndole a los que no son evangelistas, ustedes son evangelistas, ustedes están para esto, salgan de esta iglesia, vayan porque acá no van a crecer. Hermano, el hombre de Dios y la mujer de Dios, dice la Biblia, crece con el crecimiento que da Dios, no el crecimiento que da el pastor. Si no creciste en la iglesia evangélica pentecostal de Jesucristo el Salvador, fue porque no oraste, porque no ayunaste, porque no te congregaste, porque seguiste en el pecado, en la inmundicia y no te gustó la santidad. Porque yo no te puedo dar el crecimiento. El que da el crecimiento es el Señor Dios Todopoderoso. Cuando ve que tu corazón se ha convertido a Cristo, cuando ve que dejaste el pecado, dejaste la inmundicia y seguí las reglas establecidas por Dios en la Santa Escritura. ¿O vos pensás que vas a crecer, ir a una iglesia donde el pastor te sobe la espalda porque le das el diezmo, le das la ofrenda? ¿Vos pensás que vas a crecer en esa iglesia porque el pastor enseguida te puso en el púlpito? A eso le llamás crecimiento, no te das cuenta que te estás hundiendo cada vez más porque estás ignorando la enseñanza del Señor Jesucristo. Claro, ahora vas a otra iglesia, ahora te podés hacer lo que quieras, nadie te controla, podés hacer lo que quieras, podés vestirte como se te da la gana, porque así, amén, querés vestirte como varón, mujer, mostrar tus atributos de mujer, o más hombres, no a tu esposo, podés
allá andé como quiera, ante las hermanitas o hermanos, y ahí estás bien, te sentís como pez en el agua y pensás que estás creciendo, pero has retrocedido. Que Dios te ayude. Muy bien. Los que lo acusaban a Jesús siguieron adelante con sus malvados designios y causaron tal gritería y confusión que hicieron creer que toda la multitud estaba en contra de Jesús y eran los menos. Así también, una manzana con un gusano en un cajón puede podrir las otras. Un hermano que no viene, una hermanita que no viene a orar a la iglesia, pero sí recorre las casitas tomando mate dulce, llenándole la cabeza a los hermanos en contra de la iglesia, en contra del pastor, en contra de la doctrina. A eso ustedes los escuchan, pero no quieren escuchar palabras del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Primero vemos que Pilato, después de haber reconocido la inocencia de Cristo, mandó a azotarlo injustamente, porque si era inocente, ¿por qué lo mandó a azotar Pilato? Pero quería aplacar la ira de aquellos que acusaban a Jesús, pensando que azotándole, desfigurándole como lo hizo, entregándolo a los soldados que lo desfiguraron, y ahora va a ver por la Biblia de qué manera lo habían desfigurado. Al mostrarlo así todo destrozado al Señor, pensaron que iban a quedar satisfechos. Porque dice la Biblia en el capítulo 19, verso 1 de San Juan: así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. No crea que el azotamiento de los soldados romanos, cuando Dios manda a los judíos azotar a uno que había cometido falta, pecado, eran 40 azotes menos uno, no le podían dar más. Pero a Jesús se le acalambraron las manos a los soldados golpeando a Jesús. ¿Usted cree que paraban a los 39 azotes? No, seguían, y cuando ese soldado se cansaba, seguía el otro, y cuando el otro se cansaba, seguía el otro, y tenían armas, látigos especiales para castigar. De tal manera que rasgaban la carne del Señor. Por donde caía el látigo, ese látigo rompía las carnes y rasgaba la carne de Jesús. La pierna, los brazos, el rostro, el pecho, porque el Señor estaba desnudo allí, atado de un madero. Allí lo manda a azotar, y con esto Pilato pensó que cuando lo veían de esta manera, el castigo injustificado, el pueblo que lo acusaba se movería con pasión. Pero tenían tanto odio estos sacerdotes, tanta envidia contra el Señor. Gloria a Dios, que no lo hicieron. Pilato pensó que cesarían en su petición de que Jesús fuese condenado a muerte. Y esto aparece en el versículo 4 y 5 de San Juan 19. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló, no hay falta. ¿Por qué lo quieren matar? ¿Por qué tanto odio contra él? Versículo 5: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre, también burlándose. Pero no los conformaba, era tanto el odio que tenían que gritaban más y hacían que la multitud se les uniera. Así muchos hermanitos en la iglesia y muchas hermanitas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, andan de casa en casa calentándole la silla y las orejas a las hermanas que quieren hacer la voluntad de Dios, y las levantan contra la iglesia y contra Cristo y contra la doctrina. Son dignos ministros de Caifás, dignos discípulos de Caifás. Bendito sea el Cordero de Dios. Gloria al nombre del Señor. Al fracasar Pilato con esta medida, fíjese que Pilato agota todas las medidas que puede para tratar de no condenar a Jesús. Él continuó con su esfuerzo para librar de la muerte al Salvador, pero los principales sacerdotes, oiga esto, los principales sacerdotes, como en la iglesia local, aquellas hermanas profetizas, esos hermanos, bueno, esos son los que levantan contra Dios y contra la doctrina, aquellos que hoy
que nunca se sujetaron al ministro, que nunca se sujetaron al pastor y mucho menos a la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Oiga, los principales sacerdotes y los fariseos estaban interesados en que Jesús muriese. El diablo sigue haciendo de las suyas. Por eso el apóstol Pablo advirtió a la iglesia: yo sé que después que me vaya se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos, de nosotros mismos se iban a levantar falsos ministros, falsos pastores, falsos evangelistas. Porque si hubieran sido de Dios, como dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, se hubieran quedado con nosotros. Pero como no eran de nosotros, se fueron de nosotros. Gracias a Dios, la gloria sea para Cristo. Estos principales sacerdotes y los fariseos también estaban interesados en que Jesús muriera en la cruz, sufriendo la horrible crueldad del tormento que con los azotes y la coronación de espinas, de la corona de espinas, sufrió Jesucristo. El flagelo romano que le infligieron los soldados romanos no estaba limitada, como era costumbre entre los judíos, a 40 azotes menos uno. No, ellos lo azotaron hasta cansarse. Se turnaban para golpear a Jesús. Léalo esto en 2 Corintios 11:24. Ya sabe que debe prepararse con un cuadernillo ahí, una hojita para anotar los versículos. Gloria al nombre del Señor. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 24, Iglesia de Dios. Dice así la palabra: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, Pablo había sido 5 veces azotado a la manera de los judíos, pero Jesús fue azotado a la manera de los romanos, con hombres expertos en el arte de torturar. Los azotes que recibían los judíos eran con ánimo de restaurar a la persona que había cometido una falta. Pero el ánimo de estos soldados, hijos de Satanás, era destrozar, destruir el cuerpo del Señor. Tenía que cumplirse la Escritura. El estado en que quedó Jesús, después de haberse azotado, hizo que se cumplan las Escrituras. Porque esto que estaban haciendo los soldados romanos ya estaba profetizado. Léalo en el Salmo 22, Iglesia de Cristo. Y esto es lo que padeció Jesús por usted, que está tan tranquila, tan tranquilo, sin preocuparse en su salvación, sin saber cuánto costó a Jesús el precio de su salvación, y no la está cuidando porque dejaste la oración, no te congregás, no escuchás los audios, no lees, no te preparás los domingos porque estás cansado, trabajás mucho y no podés. Pero cuando tenés que hacer otra cosa, te desvelás muchas horas y no te importa. Pero cuando tenés que atender los videos, cuando tenés que atender los audios, no tenés tiempo. Y eso que trato de hacerlo de 15 minutos para que puedas tener tiempo. Pero esto es lo que estaba profetizado de Jesús. Salmo 22, versículo 17. Escuche lo que dice el versículo 17 del salmista, del Salmo 22. Contar puedo, escuche esto, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. O sea que al azotarlo a Jesús, parte de sus huesos salieron a la luz. Parte de los huesos del cuerpo del Señor se veían por el gran azotamiento que había recibido de parte de los soldados para salvar tu alma del infierno y salvar mi alma del infierno. Y fíjate cómo le estás pagando a Jesús. Mientras ellos me miraban, podían contar mis huesos. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Lo desnudaron para ponerle el manto púrpura. Alábelo. Gloria al nombre. Claro, usted prefiere que yo le hable de prosperidad. No, yo no fui llamado para hablar de prosperidad, porque la prosperidad viene cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Dios prospera esa vida, prospera ese varón, prospera esa mujer, prospera ese hogar, prospera esa familia. La prosperidad no viene porque yo lo convenza a usted con un palabrerío, citando algunos versículos, acomodándolo a mi gusto para que usted me dé una ofrenda, me dé un diezmo, me dé una primicia. Eso no es, eso es vileza. Yo tengo que hablarle a usted de la salvación. Cristo dice: id y predicar el evangelio a toda criatura.
para que el que cree y se bautice sea salvo. Alabado sea Dios. Era tal el estado en que habían dejado estos soldados a Jesús después de azotarle mucho, no a la manera judía, sino a la manera romana, a la manera que ellos castigaban a sus presos, a sus cautivos. Tenían instrumentos de tortura que habían hecho especialmente para destrozar el cuerpo del hombre. Y allí aparecían los huesos de Jesús, podían contarlo, dice la palabra de Dios en el Salmo 22, 17, podían contar mis huesos. Y yo veía que me miraban. Y no tuvieron ningún chiquito de compasión, sino que se burlaban del Señor, todos ellos. Gloria a Dios. Fue tal el estado en que quedó el cuerpo del Señor, después del castigo que recibió, para darnos a nosotros nuestra paz. Romanos capítulo 5, verso 1 nos habla el Señor. Y dice la palabra de Dios, que la paz que vos estás buscando hoy fue el precio que el Señor pagó. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que sufrió Jesús. Ese castigo cruel en manos de los soldados fue para que tú tengas paz. La gloria sea para Dios. Esa paz fue obtenida por Cristo al ofrecer su cuerpo a los heridores en favor de nosotros. Y esa paz le costó a Jesús los tormentos sufridos. Gloria a Dios, que ya estaba profetizado. Ya estaba profetizado. Isaías ya lo había dicho en el Isaías capítulo 53, Isaías 53, verso 5. Léalo porque va a recibir una bendición de Dios. Gloria a Cristo el Salvador. Dice en Isaías 53, verso 5. Mas él, escuche bien, mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Tu rebelión contra Dios llevó a que él fuera herido de esta manera. Escuchó la palabra molido, ¿sabe lo que significa moler, picar, triturar? Así lo hicieron con la carne del cuerpo del Señor Jesucristo. Molieron, amén. ¿Y por qué fueron molidas sus carnes? Por nuestros pecados, tus pecados y mis pecados, nuestros pecados. Así le pagas a Jesús ignorándolo, porque en esta pandemia lo ignoraste. Todo este año lo ignoraste. Te dedicaste a hacer tu vida. Te olvidaste de la oración, te olvidaste de la lectura, te olvidaste de ayunar. Y no me digas que te faltó palabra, porque 3 veces por semana te estamos enviando a domicilio en un delivery se dice. Entra a tu casa, te suena el aparatito, ni siquiera te tienes que levantar a atender la puerta. Apretas, vos que sos tan hábil con ese aparatito, puedes recibir el alimento y la palabra de Dios, pero no lo hiciste, ignorando lo que Jesús sufrió y pagó por ti en la cruz. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Escuchó? Si hoy usted tiene paz, tiene esperanza, tiene todo a la mano, fue porque el castigo de esa paz, él la cargó en ese momento cuando fue azotado por aquellos bárbaros. Y por su llaga fuimos nosotros, por todas esas heridas que dejaron al aire libre sus huesos, por todo ese sufrimiento, nosotros somos curados. Gloria al nombre de Cristo. Jesús mismo lo había predicho, que lo iban a azotar. Él le dijo a sus discípulos, me van a azotar. ¿Quieres saber cuándo se lo dijo? En Mateo capítulo 20, versículo 19. Vamos, sáquele la tierra que tiene esa Biblia. Mateo 20, 19 dice la palabra del Señor. Y le entregarán a los gentiles, escuche, no eran los judíos los que lo iban a azotar, los gentiles. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, más al tercer día resucitará. Jesús se lo avisó, se lo dijo. San Marcos 10:34. Gloria a Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Escuche lo que sufrió Jesús por usted.
y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. ¿Sabe lo que es recibir escupitajos de esos soldados, de esos bárbaros? Cuando Pilato lo sacó y lo mostró de nuevo, después que los soldados se cansaron de azotarlo, tenía el rostro lleno de salivazos, de escupitajos, para salvar tu alma del infierno y mi alma, y así le pagas a Dios, ignorándolo. El Señor dijo en San Marcos 10:34, le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él. Estaban escupiendo a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y Él soportó todo eso para salvar mi alma y tu alma del infierno. ¿Cómo le agradeces a Jesús? Y luego le matarán, mas al tercer día resucitará. San Lucas 18:33, léalo para su conocimiento. Bendito sea el Señor. No me quedo en Parque Lávin porque ahí nunca voy a crecer. No, si Dios no te da el crecimiento, jamás vas a ocupar un lugar aquí. Si no ayunas, si no oras, si no se santifica. No, ni bien empezó la pandemia, ya te fuiste a andar con mujeres ajenas, ya te fuiste a andar con cosas, a hacer pecado, a hacer brujería, a irte aquí, allá sin permiso. La iglesia, que se dice que es la luz del mundo, la iglesia que se dice que es la sal de la tierra, debe darle el ejemplo a toda la sociedad. ¿Y dónde están las cristianas y los cristianos ahora? Los que debemos dar ejemplo. ¡Ay, yo no soy cobarde, hago reunión! Estás contra la ley, estás contra Dios. Estás poniendo en peligro esos ancianos mayores de 60 y esos menores de 12. Dios te ayude cuando tengas que dar cuenta ante Dios. Lucas 18:33, vamos a leer eso. Y después que le hayan azotado, le matarán y al tercer día resucitará. Gloria al Señor. Ya Jesús lo había anunciado, lo había profetizado, ya se lo había dicho a sus discípulos, ellos sabían lo que le iba a pasar. Él dijo, me van a hacer esto y esto. Por eso cuando va a orar Getsemaní dice, no estoy aquí para hacer mi voluntad, porque él sabía lo que le iban a hacer. Si uno era azotado por los judíos, le daban 39 azotes, que es lo que Dios entiende que podemos soportar. Porque la Biblia dice, no recibirá más de lo que puede soportar. Entonces, Dios dijo hasta 39, no más. Pues estos soldados que no respetaban a nadie, ¿cree que a los 39 se detenían? No, seguían y seguían y seguían azotando al Señor. Para que tú y yo tengamos paz. Gloria a Dios. Se cumplía lo que dice en Isaías 53:5. Ya lo leímos, no importa, hay que leerlo de nuevo. Mas él herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Oyó eso? El médico fue azotado para que fuesen sanados los pacientes. La manera de él de sanarte a ti fue que él sufriera en su cuerpo todas esas llagas, esas heridas terribles. O sea que el médico fue azotado en tu lugar, en mi lugar, para que tú y yo fuésemos sanados. Un creyente puede ser azotado por causa de Cristo y sufrirlo. Y no solo con paciencia, sino con gozo, como dice Colosenses 1:24. Cuando uno padece por causa del Evangelio debe sentirse gozoso. Por eso cuando hablan mal de usted, por ser cristiano, cristiana, cuando están hablando mal de mí, hablan tanto mal de mí. Gloria a Dios, que siento pena por esa gente. Y en lugar de arrepentirse, se hunden más en sus errores y en sus faltas. Colosenses 1:24, ¿qué dice la Escritura? Ahora me gozo en lo que padezco, y por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando un hijo de Dios padece por la iglesia, entonces debe sentir gozo.
Gloria a Dios. Ahora cuando padece por ladrón, mentiroso, adúltero, estafador, arrepiéntase. Pero si padece porque está haciendo la voluntad de Dios, gloria a Dios. Porque he leído algo en la Biblia, no he leído mucho, pero algo he leído. Cuando el apóstol Pablo dice, amén, no he dejado de amonestar con lágrimas durante todo este tiempo, sabiendo que mi partida está cercana. No he oído daros todo el consejo de Dios. Y aquí hemos tratado de darle a ustedes todo el consejo de Dios. Así que no tiene excusa. Gloria a Dios. Ahora, los azotes, porque los azotes que sufrió Cristo por nosotros, hicieron algo extraordinario, por lo cual usted no debe dejar de alabar nunca al Señor. Abra su Biblia en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15. Gloria al Cristo que vive y reina para siempre. En el versículo 55 al 56 dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es pecado y el poder del pecado la ley. O sea que Cristo, al recibir todo ese castigo por nosotros, quitó por medio de su sacrificio el aguijón de la muerte que estaba preparado para usted y para mí. Usted debe darle gloria a Jesús. Usted debe alabar al Señor, debe glorificar. Cada día debe humillarse en su presencia y decirle: gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. ¿Por qué lo ignora de esta manera? Alabado sea Dios. Usted está con el Señor cuando está unido a una iglesia, cuando respeta la voluntad de Dios, cuando respeta la palabra de Dios, cuando respeta la doctrina, cuando se sujeta a las autoridades que Dios puso en la iglesia. Usted está en comunión con Dios. No me venga, a mí no me va a mentir que usted, como está ahora, está en comunión con Dios. No. A mí no. Miéntale a cualquiera, pero a mí no. Porque ante todas las cosas yo le creo a esto, a lo que está escrito. Usted puede engañar a los que no leen la Biblia. Usted puede engañar a aquellos que no leen la Escritura. Por un tiempo. Y ese tiempo Dios se lo permite, pero ya va a llegar, porque todo tiene su tiempo. Arrepiéntase antes. Gloria a Cristo el Salvador. Ni comparación a lo que nosotros podemos sufrir por Él. Porque ya le dije, no recibirá más castigo del que puede soportar. 39 azotes, no más. Eso es lo que puede recibir una persona, y Jesús le puso límite. Pero usted cree que los soldados romanos se detenían cuando iban 39 azotes? No. Ellos seguían. Y con el látigo chorreando sangre se lo daban al compañero, y el compañero seguía. Hasta que los huesos del cuerpo de Cristo, como dice el Salmo 22:17, comenzaron a aparecer. Porque dice el Señor: podían contar mis huesos. Le enseñaron a ir a la iglesia, a pegar saltitos de júbilo, a gritar. No, usted tiene que aprender lo que dice la Biblia. Usted tiene que aprender el precio que se pagó por su salvación, para que usted abrace esa salvación y no la suelte nunca. Y siga firme adelante, y pase lo que pase, clame al Señor y ore, y no se aparte nunca del camino del Señor. Gloria a Dios. Le han enseñado que el avivamiento es contratar a esos músicos chillones que vienen a gritar ahí cualquier cosa, ¿no? Encima hay que pagarle, porque no hacen nada gratis. Cuando la Biblia dice: da de gracia lo que de gracia recibiste. Gloria al Señor, alábelo. Después de azotarle, le entregó a los soldados, quienes se burlaban de él y le trataron como un loco. Lo trataron como un loco al Señor. Escuche esto, está escrito. San Juan 19, versículo 2. Los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Escuchó? Estaba desnudo, todo desfigurado, sus huesos aparecían. Le pusieron un manto viejo que encontraron por ahí, todo lleno de agujeros, lleno de diondez, vaya a saber, se lo pusieron, le pusieron una corona de espinas. Ese era lo que el Señor, por eso Isaías dice: le veremos más sin atracción, para que le decimos. ¿Quién iba a desear
ese hombre todo desfigurado, con ese manto lleno de tierra, lleno de mugre, sucio, y con una corona de espinas sangrando su cabeza y todo su cuerpo, y que se veían partes de sus huesos. ¿Quién iba a desear algo así? Solamente los verdaderos cristianos aprecian el sacrificio de Cristo, lo aman y lo adoran y lo ven hermoso. Que ahí estaba pagando el precio de tu salvación, el precio de tu eternidad. La bajeza y la injusticia de Pilato al entregar a Jesús los soldados sabiendo que era inocente, si no estaba complacido, al menos estaba despreocupado por lo que los rudos soldados pudieron hacer con Jesús. No le importó a Pilato el estado en que sus soldados habían dejado a Jesús y cómo lo habían tratado. ¿Cómo sabemos esto? Por San Lucas capítulo 23, versículo 11. Todo está escrito en ese libro que usted poco abre y poco mira, que se llama la Biblia. Mire, si usted agarrara la Biblia como agarra el celular, todo el tiempo con el celular, todo el tiempo. Yo veo a la gente que aprendió a trabajar con una mano, a manejar con una mano, a comer con una mano, a cocinar con una mano, todo con una mano, porque en la otra tienen el celular. Hacen todo con una sola mano. Mire si agarráramos la Biblia de esa manera. Abrió en San Lucas capítulo 23, versículo 11. Dice así. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y encarneció. Gloria a Dios. Vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿Escuchó? Herodes le puso algo más espléndido y lo envió a Pilato. Alabado sea Dios. También al ser días de fiesta, eran días festivos, estaban de fiesta. Y los soldados, para ellos hacer esto era una fiesta. Estaban bebiendo alcohol los soldados, estaban alcoholizados. ¿Usted cree que iban a tener compasión? Estos hijos del diablo contra el Salvador, tomados por espíritus demoníacos, azotaban y destrozaban el cuerpo del Señor. Y afuera la turba, guiada por Caifás y sus discípulos también, endemoniados ellos, gritaban más que el pueblo. Era una buena diversión para aquellos soldados. Sería también del gusto de los judíos que odiaban a Jesús. La brutalidad, hermano, con que la Biblia nos muestra del castigo de Jesús. La insolencia de los soldados, las burlas, que de tal manera se burlaron de Jesús vistiéndole de rey para divertirse. Así se visten muchos cristianos hoy. Así se visten muchos cristianos hoy. Y muchas cristianas con ropas a su gusto, no al gusto del Señor, a su gusto, al gusto del mundo. Alabado sea Dios. Solo para despreciar la voluntad de Dios. Pues cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le dijo, esa ropa que ustedes aprendieron a ponerse en Egipto no me gusta, ustedes se van a vestir de esta manera. Porque en Egipto habían aprendido que la mujer se podía poner ropa de hombre y el hombre ropa de mujer, eran esclavos, está bien, no le quedaba otra, tal vez, quizás, no sé, pero Dios le dijo, ahora no, ahora son libres, pero no para el libertinaje, ahora son libres para hacer la voluntad de aquel que los rescató, de aquel que los salvó. Y usted, si heredó la salvación, es para hacer la voluntad de Dios. Usted no puede venir a zapatear en la iglesia, entregar una profecía y al otro día salir de la iglesia después del ayuno y a las 11 de la mañana pararse en una verdulería vestida de hombre a comprar batata y papas para su comida. Y el que la vio profetizando en la iglesia, vestida de mujer, ahora la ve en la esquina de la verdulería vestida de hombre. No le gustó. Y de esta manera ridiculizan la fe cristiana y hacen que el mundo se burle de los cristianos.
Ay, yo no voy a andar con el cabello largo, yo no voy a andar con la falda larga. Bueno, vaya a mostrar sus ropas íntimas a los mundanos si le gusta tanto. Pero no me venga a decir que es cristiana, que es cristiana. Alabado sea Dios. Porque cuando el Señor viene, genera un cambio en nosotros. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Usted no fue rescatado por Cristo, no pagó Jesús el precio que pagó para que usted venga a la iglesia a hacer lo que usted quiere. Vino, pagó el precio Jesús para que usted venga a hacer la voluntad de Dios. Pregúntele al Señor si es su voluntad. Tal vez algún pastor para tenerlo en su congregación le va a decir que no vale, no hay problema. Pero allá es mejor quedarse solo como Cristo que faltar a la voluntad de Dios. Los soldados vistieron a Jesús con su manto, con un manto de púrpura como el que usaban los reyes, los nobles. Probablemente era un manto viejo que encontraron por allí, lo cambiaron, le pusieron ahí para burlarse, para reírse. Esos mantos que usaban los de color rojo, que usaban los generales, los emperadores romanos. Pero no sabemos nosotros no sabemos, porque la Biblia no nos lo dice, de qué especie eran las ramas con las espinas con que los soldados entretejieron la corona, pues había abundancia de arbustos espinosos en Palestina, en las cercanías de Jerusalén. Vamos a enterar un poquito de los espinos. ¿Quieres saberlo? Abra el libro de Jueces, capítulo 8, verso 7, Iglesia de Dios. Vamos, desayúnese, póngase contento, que si algo hay que corregir, hoy lo corrige y sigue el camino con Cristo, conforme a la voluntad del Señor. La gloria sea para Cristo el Salvador. No se tiene que enojar, al contrario, cuando usted recibe algo, es corrección de Dios, debe ponerse contento. Libro de Jueces, capítulo 8, versículo 7. Gloria al Salvador. Y dice la Biblia: y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos. Entonces había espinos. Y abrojos del desierto. Gedeón no se andaba con pocas cosas. Salmo 58. Pero no vamos a entrar en esos temas. Vamos a ir a las espinas que había. No sabemos la especie. Salmo 58, versículo 9. Gloria al nombre del Señor. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos. ¿Para qué sirven los espinos? Para hacer fuego. Y con eso ellos hacían, con las espinas secas, hacían fuego y calentaban las ollas. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará con tempestad. O sea que había espinos. La Biblia dice que había espinos. Libro de Oseas, capítulo 9, verso 6. Sí, libro de Oseas. Oseas. Gloria a Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Libro de Oseas. Capítulo 9, versículo 6. Gracias te damos, Señor. Pues vamos a tener un ayudante para que nos lea la Biblia, que busque los versículos acá. Alabado sea el Cristo que vive para siempre. Oseas capítulo 9, versículo 6. ¿Qué nos dice allí la Escritura? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción de Egipto, lo recogerá Menfis, lo enterrará, la ortiga conquistará lo deseable. O sea que donde había cosas, yuyos buenos, ahora la ortiga iba a tomar ese lugar. Y de su plata y espino crecerá en sus moradas. O sea que donde había cosas buenas van a crecer cosas malas. Bien, o sea que la Biblia nos da en Miqueas también, nos trae Miqueas capítulo 7, versículo 4, nos dice la palabra de Dios: el mejor de ellos es como el espino. Mire si serían dañinos y malos, que el mejor de ellos era como la espina. El mejor. Pero no vamos a andar en estos temas. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El más recto era como la salsa, no hay cosa más torcida que una salsa. El día de su castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. O sea que había espinos, toda clase de espinos allí. La gloria sea para Dios. Lo significativo
y quiero que preste atención a lo que vamos a leer ahora, de esta situación de los espinos, es lo que dice Génesis capítulo 3, verso 18. Gloria al Señor. Usted puede decir allí un gloria a Dios, no importa si se despierta el que está durmiendo en su casa, y si lo quiere decir con toda la fuerza de su corazón, dígalo, porque entonces también va a escuchar palabras del Señor. Entonces dice el capítulo 3, verso 18, espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. ¿Oyó? O sea, en el Edén parece que no había espinas, allí podía andar descalzo, no había problema, no tenía, se rozaba con algo, no lo lastimaba. Eso fue producido a causa del pecado. La tierra te producirá, porque Adán labraba la tierra en el Edén. Pero ahora cuando la labraba afuera, ¿qué le iba a aparecer? Espina. Usted cuando hace un almácigo, cuando hace un jardín en su casa, o hace un almácigo, usted varón, y por más que usted limpie la tierra y la revise y saque toda clase de yuyos extraños, cuando crezca lo que usted sembró, al lado de lo que usted sembró se va a cumplir la palabra y usted va a ver una hoja de espinos. Yo cuando era chico en el campo se sembraba y cuando hacíamos los almácigos ahí veíamos que junto con lo que habíamos sembrado crecía el espino. ¿Y sabe qué? El espino crecía más fuerte y más grande que lo que usted sembraba. Y hoy que puedo tener acceso a la palabra de Dios, me doy cuenta la veracidad del Señor. Espinos te producirá. ¿Por causa de qué? Del pecado. La conexión con el pecado de nuestros primeros padres, con lo que también en esto Jesús cargaba sobre sí, no solo nuestra maldición. Cuando esas espinas se clavaron en su cabeza, eran el resultado, esos espinos, del pecado del hombre. Hasta en su cabeza cargó por los pecados. Amén. Gálatas capítulo 3, verso 13. Alabado sea el nombre de Cristo el Salvador. ¿Entendió, iglesia del Señor? Gloria a Dios. Gálatas 3, 13. Nos dice la Escritura: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Gloria a Dios. Dios nos redimió del pecado y no solamente, gloria a Dios, nuestra maldición, sino que esta maldición que causó el hombre al pecar contra Dios también afectó a la naturaleza. También la naturaleza se corrompió por el pecado del hombre. Alábelo si puede. De la misma manera que su redención había de tener un carácter que abarcaba todo, pues esta redención no solamente iba a abarcar a la humanidad, sino también a la naturaleza. Léalo en el libro de Romanos capítulo 8, verso 20. Maravilloso el Señor. Glorificado sea su santo nombre. Eso es lo que estaba haciendo Cristo allí frente a Pilato y estos hijos de Satanás. Capítulo 8, verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Gloria al nombre del Señor. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Usted cree que una planta de tomate, una planta que sirve para comer, se está cómoda cuando al lado de ella crece un espino grandote que le molesta y le toma toda el agua, la humedad que ella necesita para producir su fruto, para alimentar al hombre, y ahí crece un cardo gigante que la ahoga y la quiere matar? Ese es el resultado del pecado. Alábelo. Por eso usted, cuando se clava una espina en el dedo, en cualquier parte, recuerde que la misma fue producto del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 18. Espinas y cardo te producirá la tierra por causa del pecado. Alabado sea Dios. Hermano, la admirable paciencia del Señor Jesucristo allí sufriendo ese dolor indecible por nosotros, no abriendo su boca. Esta cruel situación debemos admirar nosotros tanto la paciencia de su sufrimiento como su grandísimo amor, su inefable bondad de salvación. Sabía que estaba pagando el precio de los pecados de toda la humanidad para darle salvación.
no solo mostró el gran amor que nos tenía al morir por nosotros en una cruz, sino al morir como un criminal. ¿Escuchó lo que leímos hace un instante? Abra su Biblia para que entienda mejor en 1 de Corintios, capítulo 1. Un criminal murió como un criminal ante los judíos y murió como un loco ante los gentiles. Léalo en la Biblia, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Gloria a Dios, un criminal. Y para los gentiles, locura. Alábelo. Así padeció el Señor. Para los gentiles. Por eso a nosotros se nos dice loco cuando hacemos la voluntad de Dios. Y muchos cristianos no quieren que le digan loco, entonces hacen la voluntad del mundo. Son overos. Cuando están en la iglesia parecen cristianos, pero no son cristianos ni cristianos. Que cuando van al mundo son un mundano más. Gloria a Dios, no le gustó. Hermano, puede ser que en la tierra haya algunos seres humanos que puedan soportar la tortura, pero no pueden aguantar la burla. Pero este héroe divino que descendió de los cielos se portó con la misma mansedumbre y soportó toda clase de burla. Gloria a Dios. Y nos quejaremos nosotros, gloria a Dios, de una espina en la carne cuando Él sufrió lo que sufrió. El desprecio injustificado. Cuando el Hijo de Dios, digno del mayor de los respetos y de la más rendida adoración, se humilló hasta el punto de llevar en la cabeza una corona de punzantes espinas que rasgaban su carne, produciendo un dolor indecible. El rostro lleno de escupitajos, así caminaba Jesús hacia el Calvario, hermano, mostrando en parte de su cuerpo los huesos que podían contar algunos. Así fue a pagar el precio de nuestros pecados. Con las marcas de bofetada y golpes de puño en su rostro, con toda su figura hecha, él hazme reír de los soldados, dirigirse verdaderamente a la cruz para ser colgado en ella. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Gloria al nombre de Cristo. Jesús, no deje de alabar al Salvador, no deje de honrar a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Después de todas estas burlas y dolorosas, gloria a Dios, torturas, añadieron la más tremenda de todas, la más dolorosa: caminar por el medio del gentío que se burlaban de él, que le escupían, le arrojaban piedras. Eso dolía más porque Él solamente les brindó amor desde el principio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda y tenga vida eterna. Y Dios, el Padre, veía cómo trataban a su Hijo. Y allí camina al Calvario mostrando parte de sus huesos, de su cuerpo, con una corona de espinas, completamente desfigurado. Caminaba el Señor con su rostro lleno de escupitajos, soportando las burlas de todos aquellos que amó. Filipenses capítulo 2. No es fácil seguir adelante con esta lectura, hermano, pero hay que hacerlo. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué cara habrán puesto aquellos cuando vieron a Jesús, que Él es el Señor? ¿Qué cara pondrán cuando se doblen sus rodillas delante del Creador? Ojalá se hayan arrepentido todos aquellos que maltrataron y escupieron al Señor. Ojalá que se arrepientan todos aquellos que han descuidado una salvación tan grande. Efesios capítulo 4, verso 9. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Gloria a Dios.
Santo es el Señor. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Cuando los soldados quedaron satisfechos con esta burla, Pilato sacó a Jesús a la vista de los que le habían llevado al pretorio, a la espera de que a la vista, amén, tan lastimosa de la figura del Señor Jesucristo, como la que ahora representaba al Salvador, sus enemigos, aquellos sacerdotes, se sintieran movidos a su compasión. Pero nada de esto ocurrió. Escuche lo que dice la Biblia en San Juan 19:4. Gloria a Dios. Entrando, Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre, en tono de burla. Dos cosas había manifestado Pilato a la vista de los acusadores: que no representaba a Jesús ninguna amenaza para el régimen romano. Por eso en el versículo 4 dice, salió otra vez y dijo: ningún delito hallado en él. Pero si no halló ningún delito, ¿por qué lo presentaba de esta manera después que los soldados se habían cansado de azotarlo, de desfigurarlo, en lugar de liberarle como era su obligación? Pero él decide agradar al pueblo, como muchos ministros, como muchos pastores, consiente más al pueblo que a Dios, tratan de agradar más a los hombres que a Dios. Y la Biblia dice: si yo agradara a los hombres más que a Dios, no sería siervo de Dios. Entonces se les permite a los hermanos y a las hermanas todos los caprichos que ellos quieren, con tal de tenerlos en la iglesia. Así Pilato también quiso agradar a los hombres. Gloria a Dios. Al pueblo mediante el azotamiento de Cristo, y así librar a Cristo de morir, cometiendo así doble culpabilidad, pues sus medios son pecaminosos al ignorar la justicia, que ya había castigado a Jesús lo suficiente. En el versículo 5 dice: salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Despreciando a Jesús con su burla, como dice Isaías 52. Isaías 52, versículo 14. Toda la gloria sea para Cristo. Santo es el Señor que vive por siempre. Isaías 52, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Gloria al nombre del Señor. Isaías 53, 2, 4. Escuche bien lo que profetizó Isaías. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Cuando le vieron, después que los soldados se cansaron, no había nada de hermoso en él. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La opinión de Pilato expresaba desprecio hacia el Señor, cumpliéndose así la Escritura. San Juan 19, 14. Era víspera de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey, en tono de burla, Cristo todo desfigurado, mostrando parte de su hueso, con una corona de espinos, su rostro lleno de escupitajos, el manto babilónico en tono de burla. Allí estaba el Señor. No ha sufrido ya bastante, es necesario castigarle más, quería decir Pilato, con la crucifixión, pero para el verdadero creyente nunca Jesús fue tan hermoso, porque allí el Señor pagó el precio de mi salvación. ¿Cómo no voy a adorar a Cristo? ¿Cómo no voy a bendecir su nombre? ¿Cómo voy a tratar día a día de serle fiel al Señor? Si Él lo hizo por mí, todo lo que pagó y padeció por mí. ¿Cómo no voy a adorarle al Señor? ¿Cómo en este estado de máxima humillación? Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, verso 7.
Para vosotros, pues lo que creéis, Él es precioso. Cristo es precioso para mí. ¿Se acuerda aquel viejo coro? Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que destina del panal. Qué maravilloso es adorar a Jesús. Qué bonito es poder cantarle al Señor. Para los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, aquellos sacerdotes, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Alabado sea Jehová. Dele gloria al Señor. Qué linda es la palabra de Dios. Por eso hemos de tener los cristianos puestos los ojos, ¿dónde? En Jesús, según la Biblia, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Gloria a Dios. No importa que usted la sepa la Escritura, vaya otra vez con su Biblia y lea el capítulo 12, verso 2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la prueba, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya que su aparente derrota es nuestra gloria y victoria. 2 Corintios 3:18. Su aparente derrota, ellos le vieron allí derrotado, azotado, pero esa aparente derrota es nuestra victoria. La iglesia debe glorificar su santo nombre. Gloria a Dios. 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Bendito sea el Cordero que vive para siempre. Gracias, Jesús. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es nuestra gloria, el sufrimiento del Señor. Alábelo, dele gloria al Señor. No quiero extenderme mucho, pero me parece que recién comenzamos. En el Evangelio de San Juan 19:6 nos dice la Biblia, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron a voces, crucifícale, crucifícale. Pilato dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Su odio contra Jesús no podía ser más irracional, puesto que el mismo gobernador le había declarado inocente y que a pesar de ese veredicto había infligido al Señor un horrible tormento. Me entregarán en manos de los impíos. Es inocente, pero debe ser crucificado. Si los enemigos de Jesús pidieron con tanta insistencia que fuese crucificado, nosotros teníamos que insistir también, pero de la otra manera. ¿No le parece? En su exaltación, en su gloria, haciendo que se extienda su reino, haciendo su voluntad. Segunda de Pedro capítulo 3. Mi alma alaba a Jesús, gloria a tu nombre, Señor. Segunda de Pedro capítulo 3, Iglesia de Dios, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Gloria a Dios, esperando la venida de Cristo. Ante tanta insistencia, Pilato le dice, crucifíquenle ustedes, porque yo no hallo delito en él. Por supuesto, Pilato sabía que los judíos no tenían autoridad para crucificar a Jesús. Por eso le daba esta responsabilidad. Léalo en San Juan capítulo 18, verso 31. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero ellos eran los que habían tramado matar a Cristo. Bendito sea el Señor. ¡Cuánta hipocresía! No quiere ser cómplice de este asunto Pilato, pues ve que es injusto, pero les tiene miedo. Por eso se decide a soltar al acusado como debería, pero le faltó coraje para obrar según su conciencia. Versículo 7 del capítulo 19. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Vemos cómo se jactan de la ley, pero la usaban a su conveniencia. Le acusaban de hacerse a sí mismo hijo de Dios, pero no es que se hiciera hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Así dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18.
A Dios nadie la vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gloria a Dios. San Juan 3:16. Gracias, Jesús. Bendito sea tu santo nombre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Los miembros del Sanedrín se aferraban a la Escritura. Así hacen muchos hoy, se aferran a la Escritura que les conviene. Libro de Levítico, capítulo 24. Gloria al nombre del Señor. Levítico 24, versículo, gloria al nombre del Señor, 16. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así extranjero como al natural, si blasfemare el nombre, que muera. Ahí está nuestra ley. Y así cambiaron de táctica para conseguir su propósito. Al oír esto, Pilato le lleva de nuevo al preso al interior del pretorio para volver a interrogar a Jesús. San Juan 19, versículo 9. Entró otra vez en el pretorio y dijo: Jesús, ¿dónde estás tú? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Gloria a Dios. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El miedo que le entró a Pilato al oír estas palabras, porque eran palabras del Dios viviente. Versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Alabado sea Dios, más vale que tiemble. Al enterarse de que el acusado no solo pretendía ser rey, sino hijo de Dios, comenzó a preocuparse seriamente. Gloria a Dios. San Mateo 27, versículo 19. Es poco el tiempo que tenemos, hermanos, pero vamos a aprovecharlo bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 27, 19. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. La mujer de Pilato había sido advertida en sueño. Ella le dice a su marido, y Pilato le agarra más miedo todavía al acordarse seguramente de este sueño. Estas palabras le vendrían a la mente, como dice en San Juan 18:38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Alabado sea el nombre de Jesús. Se veía ahora en mayor apuro que antes. Pilato estaba en un aprieto. Ante esta situación vuelve a interrogar a Jesús, capítulo 19, verso 9, y le dice: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Pues ya tenía la respuesta suficiente. Ya le había dado esa información en San Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Ya se lo había dicho. ¿Por qué se lo tenía que decir de nuevo? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Gloria a Dios. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey de los judíos? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para ser rey, por supuesto. Y para esto he venido al mundo, para ser rey, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Por eso muchas cristianas y muchos cristianos no quieren escuchar palabras de Dios, porque no son del Señor. Alábelo. ¿Va entendiendo algo? Guardó pues silencio. 1 de Pedro 2:23. Qué lindo es el Señor. Llegar el domingo para leer la palabra de Dios. 1 de Pedro 2:23. Gracias, Jesús. Quien cuando le maldecían no
no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él era inocente. Entonces, cuando más padecía, él encomendaba la causa al Señor. Así se sometió a los designios de Dios el Señor Jesús para redención de la humanidad. Y cuando el sumo sacerdote le preguntó en San Marcos capítulo 14, verso 61, San Marcos 14, 61, gloria a Dios. San Marcos 14, 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, cuando esto se cumpla, ¿qué va a decir el sumo sacerdote? Cuando lo vea sentado a la diestra del Padre y lo vea venir en las nubes. Alabado sea el nombre de Dios. Quiere decir que él se quedó, se perdió. Va a venir a ser buscado para ser enjuiciado. Jesús le respondió: yo soy. Yo soy. Pilato se sintió ofendido por el silencio de Jesús en el versículo 10. ¿No sabes que tengo autoridad? ¿Cómo Pilato se engrandece a sí mismo y se jacta de su autoridad como gobernador del país? Pilato se siente de sí tan arriba que no acepta que alguien se niegue a responderle. La gloria sea para Dios. San Juan 10, 18. Hace una semana que no nos vemos. Gloria al nombre del Señor. Jesús dijo en San Juan 10, 18: nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre: ve y muere, hijo, paga el precio por los pecados de la humanidad, recupera tu vida y vuelve aquí conmigo. Alabado sea Dios. Y el hijo obediente cumplió el mandamiento de su Padre. Alguien tiene que decir gloria al Señor. Aleluya. Lo que ignoraba Pilato. Entonces en el versículo 11 del capítulo 19 le responde: ninguna autoridad tendrías de mí si no te fuera dado de arriba. Jesús le reprocha su arrogancia y no podía hacer nada contra mí, le dice al Señor, si no te fuera dado de arriba. Dios permite que se cumpla su voluntad para Él que viene a este mundo. Pilato no tendría ningún poder sobre mí sin tu autoridad, Señor. Por eso los cristianos de hoy, según Romanos capítulo 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si las autoridades que Dios puso en la nación argentina te dicen: no hagas reuniones, y te dan un protocolo, debes saber que esa orden viene de arriba. ¿Por qué, haciéndote el valiente, desobedeces a Dios? Ay, yo no soy cobarde, yo hago culto. No sos haces culto porque no sos pastor. Porque si fueras pastor, obedecerías a Dios. Efesios. Efesios 6:9. Vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. ¿Escuchó? No hay excepción de personas, y el Señor es de todo. Cristo se sometió humildemente a la autoridad de Pilato mientras éste obró según la ley, pero no pudo o no dudó en hacerle ver que su autoridad era delegada por Dios. Cuando el gobernador se captó de que estaba en su mano absolver o condenar al Salvador, todos los opresores deben saber y deben aprender en todos los tiempos de que hay alguien más alto. Acuérdese de Nabucodonosor. Acuérdese del faraón. Y tuvieron que aprender de que hay sobre ellos alguien más alto y más sublime. Y todos deben saber que no pueden ir ni un milímetro más allá de lo que Dios les permite. Por eso los cristianos deben entender esto y sentirse no vencedores, más que vencedores.
A Pilato Cristo le hace saber que no es sino un instrumento en las manos de Dios. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dado de arriba. Algunos dicen que se refiere a Judas Iscariote, cuando Jesús dice en el versículo 11, por tanto a ti, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Muchos dicen es Judas el que lo entregó. No. Vamos a leer bien la Escritura. Gloria a Dios. Judas lo había entregado al Sanedrín, al comité de judíos. Y los judíos, el Sanedrín, Caifás a la cabeza, fueron los que lo trajeron ante Pilato. No fue Judas. Judas por una moneda lo entregó a los judíos, a los sacerdotes. Los sacerdotes lo entregaron a Pilato. ¿Le bien la Escritura? El que a ti me ha entregado. ¿Quién fue Judas? ¿Quién lo entregó a Pilato, a Jesús? ¿Judas o el Sanedrín? Maya, salabaquía, mamá. ¡Alábalo! El que a ti me ha entregado, Caifás a la cabeza, y sus discípulos. Mayor pecado tiene. Judas lo había entregado al Sanedrín, no al gobernador. Lo más probable es que se refiera al Sanedrín como responsable de su entrega, según Mateo capítulo 26. Ya nos vamos, resúrese. Gloria al Señor. Algunos duermen hasta las 12 y dicen, ya lo tengo que robar. 26:65. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo, blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, escuche eso, y le dieron de puñetazos y otros le bofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Antes de que Pilato lo golpearan los soldados, ya lo habían golpeado los sacerdotes. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Santo. En especial Caifás, representante máximo de la autoridad suprema del Sanedrín, San Juan capítulo 11. Mire que todo está escrito, hermano. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de los sumos sacerdotes, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada. Mi alma te alaba. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación padezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matar a Jesús. ¿De dónde venía esa idea? Del mismo infierno. Jesús no disculpa a Pilato del pecado, un gran pecado, puesto que a pesar de reconocer y declarar públicamente la inocencia de Jesús, lo condenó a ser azotado. Cometió pecado. Y en el último término lo condena a muerte. Pero el pecado de Pilato tenía motivos. Por motivo de la ignorancia y el miedo de Pilato. Mientras que el pecado de Caifás era diferente. Y el resto de sus líderes religiosos tenía por motivos el odio y la envidia, sin poder escudarse en la ignorancia, puesto que conocían la palabra de Dios y sus predicciones referentes al Mesías y el cumplimiento de tales profecías en Jesús, quien había demostrado abundantemente mediante las obras que había hecho entre el pueblo que era hijo de Dios, el enviado de Dios. Y con estas palabras tenemos una prueba más de que no todos los pecados son iguales. Quiero que preste atención, ya terminamos, faltan algunos versículos, te pido paciencia. San Mateo 10:15, rapidito. No todos los pecados son iguales. Vamos a ver de qué se trata. Es lindo enterarse por la Escritura. Gloria al nombre del Señor. San Mateo 10:15. Santo es el Señor, bendito sea el Cordero que vive para siempre. De cierto digo que el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. San Mateo 11:22. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras.
San Marcos 6:11. Gloria a Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. La palabra de Dios es luz. Y si en ningún lugar no recibieren ni oyeren, salir allí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ello, de cierto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que desprecian a Jesús. San Lucas capítulo 10, gloria a Dios, versículo 12. Gracias, Señor. Tiene que tener allí un lapicito para que anote. Capítulo 10, versículo 12. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Versículo 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Así como en San Lucas 12, nos dice en el versículo 47, aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien le haya dado mucho, mucho se le demandará, y a que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Todo aquel que quebrante en un punto la ley divina se hace transgresor. Lo dice Santiago en el capítulo 2. En San Juan 3:4 dice, se hace culpable de la muerte. Gloria a Dios. Pero hay pecados graves y otros no tan graves. Hay pecados que son muy abominables, que se pueden evitar, y otros casi inevitables. Santiago capítulo 3, verso 2. Qué lindo sería tener más tiempo. Mi alma te alaba, Jesús. Santiago capítulo 3, verso 2. Gloria a Dios. Porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno nos ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Gloria a Dios. San Juan, primera de Juan capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pilato trata de librar a Jesús de las manos de ellos, pero en vano. En vano. En San Juan 19:12 dice la palabra de Dios, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Fíjese la astucia que ellos empleaban. Pilato tuvo miedo a los judíos, y estos se enardecían más y pedían al gobernador que dictara sentencia, pues se movían astutamente entre el pueblo, incitando. Así hay muchos hermanos carnales que se la pasan de casa en casa incitando a los hermanos a contradecir al pastor, a contradecir la doctrina del pastor, a contradecir la enseñanza de Cristo. Tenga cuidado y evite esta clase de hermanos, hermana, porque puede hacerlo desviar del camino santo. Quiero terminar leyendo 3 versículos más. En Mateo 27. Gloria a Dios, todo lo que padeció Jesús por mí. 27-24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estaban condenándose y condenando a sus hijos. San Marcos 15. Lea por favor, iglesia, ya terminamos. San Marcos 15, versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Versículo 15. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. San Lucas capítulo 23. Gracias, Señor. Versículo 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. ¿Se escuchó? Mas toda la multitud dio voces diciendo, fuera con este,
suéltanos a Barrabás. Versículo 23, más ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Siempre el enemigo va a tratar de correr a Jesús de tu vida e imponer otros deseos, otros apetitos. No lo permita. Para que el veredicto de la condenación de Jesús no pareciera la voluntad de unos pocos, sino la decisión unánime de todo el pueblo. Así el diablo logró cumplir su cometido para con nuestro Señor y Salvador. Así logró correr a Jesús y soltaron a Barrabás, un delincuente. No deje que nada ni nadie saque de tu corazón la presencia del Santo Espíritu de Dios y nadie corra de tu vida a Jesús. Ahí donde estás, si puedes cerrar los ojos, si estás en un lugar donde puedes cerrar los ojos, no te digo manejando un auto o haciendo algo importante, pero si puedes inclinar tu rostro, vamos a orar simplemente para decirle a Jesús: muchas gracias, Señor. Muchas gracias por venir a la tierra a sufrir y a pagar con tu sufrimiento en la carne la libertad, mi libertad, a librarme del pecado, a darme salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Jamás podré agradecerte lo que hiciste por mi alma. Si estás apartado, apartada, vuélvete a Jesús. Valora el sacrificio que hizo por ti para salvar tu alma del infierno y acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Confiesa su nombre. Si nunca aceptaste a Cristo, di estas palabras: Padre, gracias por enviar a Jesús para salvar mi alma. Hoy confieso que acepto a Jesús como Señor y Salvador, que me arrepiento de todos mis pecados y que te pido perdón. Te pido que me salves a mí y a toda mi familia. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios sane a todos los enfermos que están viendo este video. Y que Dios libere a todos los cautivos. Que los apartados se arrepientan. Los inconversos se conviertan. Que los cautivos sean libres. Para la gloria de Dios. Cristo viene pronto. Así sufrió nuestro Salvador para salvar la humanidad. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea contigo. Te saluda tu hermano Ramón. Hasta la próxima, si Dios quiere. Amén. Gloria a Dios. Marta Celada pide oración por Carmen Griselda Sánchez. Amén. En un quiste de los ovarios estaremos orando por ella. Ya tomamos su oración. Gracias, Jesús. Que Dios le bendiga. Mónica Cot pide por su mamá Dora. Tiene herpes en la cara y la cabeza. Vamos a estar orando a Mónica. Que Dios te bendiga. Confía en Jesucristo. Todos los que ven el audio crean que Dios es todopoderoso. Gloria a Dios. La hermana Emma pide oración por Nicolás Seuchuk. Tiene un quiste en el cerebro, lo operan el 9 de febrero. Amén, hermana. Vamos a estar orando por esta persona. Gracias, Jesús. Dios nos da esta tarea. Norma Orozco tiene cáncer en su brazo. Los médicos quieren cortar su brazo. Ella sustenta a su familia. Es de Buenos Aires. Norma, vamos a estar orando ahora mismo por ti, por todas las peticiones de oración. Antes de cerrar el video, vamos a orar por todas. Amén, permítame. Amén. Señor Dios Todopoderoso, por todas estas peticiones que han llegado hasta aquí, no son casualidades, estas almas están viendo este video, Señor, que reciban un milagro de Dios ahora, todos los que han abierto el corazón a tu palabra, porque para esto sufrió Jesús toda su llaga. Por su llaga somos nosotros curados, por su llaga fuiste curado. Recibe un milagro de Dios en el nombre de Jesucristo. Todas estas peticiones las presento delante de Dios y le pido a Dios en el nombre poderoso de Jesús que haga un milagro para su gloria y alabanza, porque es palabra del Dios vivo, es liberación, es salvación, es sanidad. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús declaro que por tus llagas fueron sanados, fueron liberados para la gloria de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Puedes hacer tu petición que estaremos en oración. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Dios te bendiga.